Muy buenos días. Reciban un cordial saludo en esta mañana de domingo, 6 de septiembre del año 2020. Muchas bendiciones a todos los hermanos y amigos que continúan mirando esta serie de mensajes domingo a domingo, asistiendo virtualmente a la iglesia. Que el Señor, como les decía, continúe bendiciéndolos. Ahora me gustaría iniciar el mensaje de este domingo diciendo que son muchos los objetos que nosotros solemos utilizar diariamente y de manera cotidiana, pero que no les prestamos realmente atención. Los lentes, por ejemplo, son indispensables para un número importante de la población. Sin embargo, en general, no se valoran hasta que llega el momento en que los olvidamos, en que los perdemos, o peor aún, en que los rompemos. Y es que sin ellos, sin los lentes, son muchos los que no podríamos ver adecuadamente. De hecho, esta semana me encontraba haciendo limpieza aquí afuera del templo, y alguien pasó en su auto y me saludó. Pero como yo no tenía mis lentes puestos, no pude ver realmente quién era, y solo atiné a saludar también, pero no supe quién era la persona que me estaba saludando. De hecho, si hermano, usted que me está mirando fue la persona que me saludó, discúlpeme, no supe realmente quién era la persona que me estaba saludando, pero lo saludé con mucho gusto, en verdad. El reloj es otro ejemplo de estos artilugios a los que no les prestamos realmente mucha atención. Casi cualquiera puede tener un reloj en su muñeca, desde un reloj muy económico hasta los que son muy caros y llevan la más avanzada tecnología en ellos. No obstante, no tenemos presente la importancia de este aparato hasta que tenemos que llegar a una cita o algún compromiso y nos encontramos sin uno de estos relojes cerca. Cuando pasa esto, realmente valoramos la importancia de tener un reloj. Los espejos son otro objeto de esta lista que acabo de mencionarles, en los que no solemos prestar atención. Es cierto que hay personas que en cada oportunidad que tienen a lo largo del día van y consultan su imagen para asegurarse que siguen completamente impolutos. Y hay otros que pareciera que lo consultan solamente una vez al día, pero cada quien sus decisiones. Así que, como les decía, los espejos son realmente valiosos en nuestra vida cotidiana y a veces no solemos valorarlos como es debido. Y es precisamente acerca de este último objeto, los espejos, de lo que me gustaría hablar un poco más en esta mañana. Pero no voy a hablar acerca de su origen o de su historia o de los métodos de fabricación pasados y actuales, sino que me gustaría mencionar de hecho un pasaje de la Biblia en el cual el apóstol Pablo nos compara precisamente con un espejo. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, nosotros podemos leer lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora bien, en ocasiones es importante mirar el texto de una manera más profunda, y en este versículo que acabamos de leer, en el idioma original, que es el griego, se utiliza la palabra katoptrizo. Y esta palabra, dicen los que saben, que se puede traducir de dos maneras. Por un lado, se podría traducir como contemplar o mirarse al espejo de manera literal, pero también se puede traducir como hacer reflejar o reflejar como un espejo también de manera literal. Por lo tanto, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, en esta sección de la carta, nos habla acerca de que nosotros como creyentes hemos sido llamados a contemplar la gloria de Dios como quien mira un espejo, sí, pero también nuestro llamado es a reflejar esa misma gloria hacia con los demás, para con las personas que nos rodean. De hecho, acerca de esto, en una versión más actual de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, nosotros podemos leer lo siguiente: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar
podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Así que en este sentido podemos decir que nosotros como cristianos hemos sido llamados a ser espejos de Dios. De hecho, este es el nombre de la serie de mensajes que vamos a estar revisando, Dios mediante, en este mes de septiembre del año 2020. En esta serie nosotros hablaremos de cómo los creyentes debemos reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas y debemos imitar a Cristo en la totalidad de nuestras acciones, de tal manera que seamos transformados constantemente en la imagen del Hijo de Dios y de esa manera las personas puedan ver a Jesucristo reflejado en nosotros. Sin embargo, es importante mencionar que un espejo solamente es útil cuando está descubierto y cuando está correctamente iluminado para poder ser contemplado y de esta manera pueda reflejar la imagen de quien lo está utilizando. En ese sentido, nosotros debemos o podemos recordar que la Biblia nos dice que el pueblo de Israel, quien fue llamado a ser espejo de la gloria de Dios, decidió de manera figurada voluntariamente ponerse un velo. Esto nosotros lo encontramos después de la salida de la cautividad de Egipto, cuando el pueblo fue llevado por el Señor al desierto. Y estando ahí, estando en el desierto, Dios les entregó sus leyes por medio del profeta, por medio de Moisés. Y a él le fue concedido hablar con Dios, aunque no lo hizo cara a cara. Sin embargo, debido a este glorioso encuentro, el relato de la Biblia nos dice que el rostro de Moisés quedó resplandeciendo. Luego entonces, si no queriendo ser un motivo de desvío o no queriendo llamar la atención, debido a que lo verdaderamente importante era la relación que buscaba tener Dios con su pueblo, lo que hizo Moisés fue ponerse un velo en el rostro para que no se viera este resplandor. Ahora bien, de manera alegórica, ese velo también fue colocado voluntariamente en el corazón del pueblo de Israel y por tal motivo no pudieron ver a Jesús, no pudieron ver en él al Mesías que estaban esperando a causa, como les comento, de este velo que se había puesto en sus mentes. De hecho, sobre este mismo punto, la Biblia nos dice ahí en 2 de Corintios 3, pero en el versículo 14, lo siguiente: pero la mente de ellos, es decir, los judíos, se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el Antiguo Pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Esta situación, este velo, continúa vigente hasta nuestros días, y entre los judíos, es decir, los verdaderos judíos, no los que cuelgan una banderita de Israel o que comienzan a decir Shalom y Yeshua, no, sino entre los judíos de nacimiento, los verdaderos judíos, la única manera de ser libres de este velo alegórico que les menciono es por medio de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios debemos orar constantemente para que ese velo sea quitado de la nación de Israel. Ese debe ser nuestro anhelo en oración, que este velo pueda ser quitada del pueblo de Dios. Porque cuando suceda esto, la Biblia nos dice lo que acontecerá. La Biblia nos dice lo siguiente, Epístola a Romanos, capítulo 11, versículo 12. Si los gentiles, es decir, los no judíos, nosotros, fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Por eso reitero, nuestra oración constante debe ser que este velo sea quitado de la nación de Israel. Y esto sucede solamente, como ya leíamos, por medio de la fe en Cristo. Ahora bien, tener puesto un velo no es la única manera en que un espejo es inservible. Otra de las maneras en las que un espejo no funciona es cuando se encuentra en medio de la oscuridad. En el sentido más básico de la explicación,
Podemos decir que los espejos dan un reflejo a causa de la luz que incide en ellos, es decir, a causa de la luz que en ellos rebota. Por lo tanto, tal como ya lo mencionaba, un espejo que se encuentra en la oscuridad es un espejo inservible. Sin embargo, los espejos no son lo único que no funciona cuando permanecen en la oscuridad. También nosotros los creyentes, cuando no andamos correctamente en la luz, nos convertimos en creyentes inservibles. En la epístola de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, nosotros podemos leer lo siguiente: por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual, no estamos practicando la verdad. Hermanos, cuando nosotros, como dice la palabra, amamos más las tinieblas que la luz, eso significa que nuestras obras son malas, que no estamos teniendo comunión con Dios, que no estamos reflejando su gloria y que en consecuencia somos espejos inservibles. Y todo aquello que no funciona, todo lo que no cumple con su propósito, según el orden bíblico, va a ser desechado. De hecho, hablando de este punto, el mismo Señor Jesús lo ejemplifica utilizando la sal y nos dice lo siguiente en Mateo capítulo 5, versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Y reitero, el orden bíblico de las cosas que no funcionan o que no cumplen con su propósito es tomarlas y desecharlas. Por tanto, una vez que sabemos que somos espejos de Dios, llamados a contemplar y reflejar su gloria a cara descubierta y estando en su luz, nosotros debemos hacer todo lo posible por cumplir ese propósito, por reflejar la gloria de Dios. Luego entonces, la pregunta que debemos hacernos en esta mañana sería: ¿cómo puedo saber yo si soy un espejo que realmente funciona? ¿Cómo puedo saber si soy un espejo que realmente está funcionando? Y en los siguientes minutos vamos a dar respuesta a esta interrogante. Y mientras que para muchos caballeros hacer esta actividad puede ser una tortura, para muchas damas es un verdadero placer. Y estoy hablando de esta actividad llamada ir de compras, o más específicamente ir de compras de ropa y zapatos nuevos. Y no es un misterio que a muchos hombres esta actividad no les gusta, y mientras que las mujeres lo disfrutan, pero en un momento más vamos a platicar la razón del por qué sucede esto. Pero hay un común denominador en todas las tiendas de ropa, y es que en sus probadores, todas ellas cuentan con espejos grandes, estratégicamente colocados y bien iluminados, para que de esta manera se pueda conquistar el ojo de quien los está ocupando. Sin embargo, cuando las mujeres van acompañadas por su pareja, sucede que los espejos pareciera que no funcionan. Y les explico por qué. Si una mujer va sola a hacer estas compras, regularmente va a seleccionar la prenda, la ropa, va a usar el probador, y si le gusta, si la convence, entonces va a hacer la compra. Pero si esta misma mujer va acompañada de su pareja, va también a seleccionar la prenda, va a usar el probador, pero después va a comenzar el cuestionario, el interrogatorio, van a comenzar las preguntas. Y esta es, como les decía, la razón por la cual a muchos hombres no les gusta ir de compras con sus esposas o con sus novias. No porque tengan que caminar horas y horas y horas, no porque vayan buscando un objeto y terminen comprando un objeto completamente distinto, ni porque tengan que visitar la misma tienda 3 o 4 veces en un solo lapso de tiempo, no, sino porque vienen las famosas preguntas: ¿se me ve bien?
Y esto, dicho sea de paso, es una pregunta con trampa. La respuesta a esta pregunta, la respuesta a ¿se me ve bien va a ser siempre? Sí, claro, se te ve bien, pero tú eliges, tú decides. ¿Qué color te gusta más? Y les presentan dos colores que a los ojos del hombre son prácticamente iguales. ¿Cómo voy a decidir yo eso? ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál te gustó más de los 23 vestidos que te probaste? ¿Cuál te gustó más? ¿Cómo puede un hombre decidir esto? Ahora bien, bromas aparte, lo cierto es que los espejos, todos los espejos, sirven precisamente para que nosotros podamos mirar nuestra imagen, para que podamos mirar lo que llevamos puesto y de esta manera determinar si cierta ropa o cierto estilo nos sienta bien a nuestro cuerpo, a nuestra figura, en fin, a nuestra silueta. Y después de esto nosotros podamos hacer los cambios necesarios para que el vestuario funcione adecuadamente en nosotros. Y como espejos de Dios sucede algo similar en nosotros. Nuestra función principal es reflejar la imagen y la gloria de Dios, y de esta manera, o para que esto suceda, nuestra vida debe ser transformada para parecerse cada vez más al Señor. Así que le voy a invitar a que lea una vez más conmigo el texto base de esta mañana en 2 de Corintios 3:18, y leemos lo siguiente: así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Y aquí viene lo importante, hermanos, y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria y cada vez nos parecemos más a Él. Entonces, regresando a nuestra pregunta, ¿cómo puedo saber si soy un espejo que realmente está funcionando, si soy un espejo que realmente está reflejando la gloria de Dios? Lo primero que debemos revisar es si no estamos cubiertos o si no estamos en oscuridad. Eso es lo primero. Y segundo, debemos estar siendo transformados cada vez más en la imagen del Hijo de Dios. Esa es la marca, el sello indiscutible que nos muestra si nosotros realmente somos un espejo que funciona. De hecho, el ser transformados de gloria en gloria, como dice la palabra, es la marca inconfundible que debe estar presente en la vida de todo creyente. Si usted es un cristiano que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador hace algunos años, pero no ha experimentado cambios realmente significativos en su vida, con toda certeza usted es un espejo que aún continúa viviendo en la oscuridad. Estos cambios de los que les hablo suceden en distintos niveles y en diferentes ámbitos de la vida, pero deben estar presentes. Claro que las transformaciones radicales suelen ser bastante evidentes. Esto, por ejemplo, en personas cuyo estilo de vida era abiertamente pecaminoso y contrario a Dios. Cuando estas personas vienen al conocimiento del Evangelio y sus vidas son transformadas, estos cambios son evidentes. Sin embargo, los cambios son menos evidentes para personas que tenían o que llevaban vidas tranquilas, o que podríamos decir que tenían vidas relativamente piadosas incluso antes de conocer al Señor. Entonces, cuando ellos vienen al conocimiento del Evangelio, los cambios y las transformaciones son menos evidentes. Y para aquellos que han estado toda su vida dentro del ámbito cristiano, que como se suele decir, nacieron en una familia cristiana, estos cambios son menos visibles, pero también deben existir. El ser transformados por el Señor es la marca que nos indica que nosotros estamos realmente funcionando como espejos de Dios. Por supuesto, la transformación de una persona que era un asesino a un evangelista, o de aquel que era un alcohólico empedernido y que se convierte ahora en un miembro responsable de su familia y de su iglesia, son transformaciones más llamativas, más impactantes. Sobre todo cuando lo comparamos con las personas que simplemente tuvieron que lidiar con su carácter, con un problema quizá menor, entre comillas.
Sin embargo, en todos estos casos, todos tuvieron que ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Si usted decide ir al gimnasio para poder tonificar su cuerpo y tiene 5 kilos de sobrepeso, ¿va a costarle trabajo? Por supuesto que sí. Sin embargo, si usted decide ir al gimnasio para tonificar su cuerpo y tiene 50 kilos de sobrepeso, el trabajo, los retos y las dificultades van a ser aún mayores. No obstante, tanto el que tiene 5 kilos como el que tiene 50 kilos extra tienen que trabajar, tienen que esforzarse para que haya resultados en su vida. Así que todos nosotros hemos sido llamados a ser espejos que contemplan y que reflejan la imagen de Dios en nuestras vidas. Y el trabajo y el tiempo de esta transformación va a ser distinto en cada uno de nosotros. No obstante, debemos asegurarnos que realmente se está llevando a cabo este trabajo de transformación en nosotros. Debemos estar conscientes de que realmente estamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen del Hijo de Dios. Así que, ¿cómo podemos asegurarnos nosotros de que somos realmente espejos que funcionan, de que somos espejos que realmente están reflejando la gloria de Dios? ¿Cómo nosotros podemos asegurarnos de esto? Bueno, lo primero es que no debemos ser el mismo creyente de hace 5 años o de hace 3 años o incluso de hace 1 año. Eso es lo que nosotros debemos asegurarnos. Debemos asegurarnos que estamos creciendo en nuestra relación con Dios, de que estamos aumentando en nuestro conocimiento de la palabra del Señor, de que estamos madurando en nuestro carácter como hijos de Dios, de que nuestros dones y talentos se están desarrollando con la ayuda de Dios y que cada vez más nos parecemos a la imagen de Jesucristo. Si todas estas transformaciones están sucediendo en nuestras vidas en mayor o en menor medida, con cambios más evidentes o a veces no tanto, pero si estas transformaciones están teniendo lugar en nuestras vidas, entonces somos espejos que funcionan. Si nosotros hacemos todo esto con ayuda del Espíritu de Dios, con toda certeza, somos espejos que funcionan, que contemplan y que reflejan la gloria de Dios. Y cada vez más, la imagen de Jesucristo se está formando en nosotros. Pero debemos asegurarnos de estar siendo transformados. Para terminar, quiero mencionar algo que es por demás importante en nuestra tarea de ser espejos de Dios. Y a pesar de ser tan importante, muchas veces lo olvidamos, lo pasamos por alto. Pero esta tarea que les menciono es no perder de vista nuestro verdadero lugar. No perder de vista nuestro verdadero lugar. En Chicago hay una escultura que se llama Cloud Gate, o traducido al español sería algo así como la puerta de la nube. Y es mejor conocida como el frijol, debido a su parecido precisamente con el grano, con un grano de frijol. Y esta escultura, de hecho, es famosa, no por su gran tamaño o por esta peculiar forma que tiene, no, sino que realmente lo famoso, lo que llama la atención de este monumento, es que en ella puede verse reflejada una buena parte de la ciudad de Chicago. Si no fuera precisamente por esta cualidad reflectante y por la belleza de la ciudad que la rodea, esta figura realmente no tendría razón de ser, perdería de hecho todo su encanto. Realmente lo maravilloso, lo que llama la atención de esta escultura es que en ella se puede reflejar la ciudad de Chicago. Eso realmente es lo que la convierte en algo que es atractivo a la vista. Del mismo modo, nosotros solamente somos espejos que están reflejando la gloria de Dios. Cuando las personas miran en nosotros a alguien afable, cordial, misericordioso, amoroso, humilde, lleno de gracia, todas estas cualidades y muchos otros atributos que podríamos mencionar en esta hora,
Ciertamente lo que están mirando es a Cristo reflejado en nosotros. Esto es lo que ellos están viendo y es lo que nosotros no debemos perder de vista. Reitero, nosotros solamente somos el reflejo de la imagen de Dios. El apóstol Pablo, del cual hablamos constantemente durante las predicaciones, es un gran ejemplo de lo que es y de lo que significa ser un espejo de Dios. Primero que nada, el velo que lo cubría fue quitado, sí, cuando el Señor Jesús lo encontró cuando iba camino a Damasco. En ese punto, por medio de la fe en Jesucristo, ese velo, como veíamos, le fue quitado. Después, su vida fue transformada. Pero no fue transformada solamente en ese momento, solo en ese encuentro, no, sino que la Biblia nos muestra cómo su vida fue transformada gradualmente de tal manera que con los años este apóstol se parecería cada vez más y más y más en la imagen de Jesucristo. Su vida fue transformada constantemente. Después, él llevó la luz del mensaje del Evangelio a aquellos que estaban en tinieblas. Y aunque nosotros podemos decir que su labor fue por demás importante en el avance del reino de los cielos aquí en la tierra, él siempre en cada una de sus cartas se presenta como siervo de Jesucristo, no como el gran apóstol Pablo, no como aquel que ha llevado el Evangelio, no, sino que él dice que solamente es un siervo de Jesucristo. E incluso entendiendo este papel de solamente ser un siervo o de solamente ser un espejo de la gloria de Dios, el apóstol escribió lo siguiente en la epístola de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9 y 10. Leemos esto: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En esta carta, Pablo no está pecando de modestia o haciendo uso de una falsa humildad, sino que él realmente considera que no es digno de ser llamado apóstol. Él sabe que todo lo que ha logrado en su caminar como creyente ha sido por la gracia de Dios y reconoce que como espejo de Dios solamente él es un reflejo de la gloria del Señor. Hermanos, como espejos de Dios, nosotros debemos, primero que nada, reflejar su gloria, ayudados por el Espíritu Santo. Debemos estar siendo transformados cada día más en la imagen de Jesucristo y debemos reconocer que todo lo bueno que pueda verse en nuestras vidas, todo lo que pueda ser atractivo hacia otros en nuestro caminar como creyentes o en nuestro ministerio, solamente es un reflejo del Señor, es un reflejo de su gracia actuando en nosotros. Con esto en mente vamos a terminar en esta mañana y le voy a pedir que por favor cierre sus ojos y oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana, primero que nada, porque tú nos permites ser espejos de tu gloria. Que no pase por nuestras mentes creer o pensar que es algo de nosotros o que en nosotros hay algo atractivo, no, sino que lo único atractivo en nosotros es tu gloria, lo que se puede reflejar en nosotros. Y te damos gracias por esa oportunidad. Te queremos pedir, por favor, en esta mañana que nos permita ser espejos que realmente cumplen con su función, que es reflejar y contemplar tu gloria, Señor. Te pido en esta hora por mis hermanos que tú los guardes y los bendigas, los protejas, los ayudes. Y Padre, en este tiempo de dificultad, Señor, que tú nos ayudes a permanecer fieles y firmes en ti. Y una vez más, que nos ayudes a cumplir nuestro propósito de ser espejos que reflejan tu gloria para con los demás. Que todo velo de nuestras vidas sea quitado, que no permanezcamos más en la oscuridad, sino que seamos llevados a la luz y de esta manera nosotros podamos reflejar tu gloria
para los demás. Podamos reflejar tu gloria para los que están en oscuridad. Podamos reflejar tu gloria para los que lo necesitan. Te pedimos por favor esto en esta mañana, en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.